El bombardero supersónico Tu-22-1003 es una de las joyas de la corona colectiva de la Fuerza Aérea Rusa. Moscú aclama este avión de la era soviética como el asesino de portaaviones, creyendo que es lo suficientemente fuerte para eliminar algunos de los barcos más grandes del mundo. Sin embargo, no puede manejar un dron, y lo sabemos porque un operador de drones ucraniano acaba de aniquilar al asesino de portaaviones de Rusia, y no había nada que el presidente ruso Vladimir Putin pudiera hacer al respecto. Royal Bank of Canada Ucrania fue de los primeros en reportar el impactante ataque con drones de Ucrania. El 9 de abril, compartió comentarios hechos por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrsky. Como es habitual, Syrsky no dio muchos detalles. Nuestras acciones exitosas destruyeron el bombardero de largo alcance Tu-22M3 hace unos días, le dijo a los medios. Syrsky también confirmó que fue un dron ucraniano el que causó el daño, con el avión siendo el objetivo casi tan pronto como había aterrizado. Eso lleva a algunas conclusiones interesantes. Rusia pudo haber enviado el Tu-22-1003 en uno de los muchos ataques con misiles que Putin ha realizado contra Ucrania. Pero esta vez, Ucrania debe haber rastreado el avión, ya sea antes o inmediatamente después del ataque ruso, hasta su aeródromo. Allí, el dron atacó y en cuestión de minutos el piloto del Tu-22M3 habría pasado de estar contento por otra misión completada a ver su avión arder en llamas justo frente a sus ojos. Vale la pena señalar que las afirmaciones de Syrsky aún no han sido verificadas oficialmente, según el Kyiv Independent. Sin embargo, asumiendo que está diciendo la verdad, el atrevido ataque con dron de Ucrania acaba de derribar un avión que le costó a Rusia alrededor de 100 millones construir. El Tu-2003 también es uno de los componentes clave de la Fuerza Aérea de Rusia, dice el medio. Pero más allá de estos pequeños detalles, Syrsky no confirmó dónde tuvo lugar el ataque con dron ni la fecha específica del ataque. Además, el Kyiv Independent dice que ni Ucrania ni Rusia han confirmado un ataque exitoso contra una aeronave rusa en abril. Pero si Syrsky realmente está diciendo la verdad, ¿por qué significa tanto eliminar un Tu-22-1003? Revisa detalladamente las especificaciones de la aeronave. El Tu-22-1000, que la OTAN conombró Backfired, realizó su primer vuelo en 1969. Sí, el avión es otro de los reliquias de la era soviética en las que Putin ha confiado para dañar a Ucrania. Pero es una reliquia que es mucho más efectiva que muchos de los antiguos tanques y unidades de artillería que Rusia ha vertido en Ucrania. Air Force Technology describe el avión como un bombardero estratégico y un avión de ataque marítimo, lo que significa que tiene un doble propósito. Eso le permite golpear objetivos en tierra o en el mar. También está tripulado por 4 personas. La variante Tu-22-1003 que Ucrania destruyó con sus drones es la versión más moderna del avión. El Tupolev 22.000 original se basó en el diseño del mucho más antiguo Tupolev 22 de Rusia. Aunque realizó su primer vuelo a finales de los años 60, el avión no vio su primer despliegue de combate hasta la guerra de Rusia con Afganistán, entre 1987 y 1989. El Tu-22M3 llegó después, siendo utilizado por primera vez en 1995 durante la lucha de Rusia contra Chechenia. Army Recognition proporciona más detalles, señalando que el original Tu-22 fue el primer bombardero supersónico que la Unión Soviética produjo, convirtiéndolo en uno de los primeros aviones de Rusia capaces de romper la barrera del sonido. La variante Tu-22-1000, 3 del avión, es tan venerada en Rusia debido a su diseño inteligente, con Army Recognition afirmando que ofrece la configuración perfecta de su estructura aérea y dispositivos de alta elevación desarrollados. El avión cuenta con alas de barrido variable, que son alas que pueden cambiar el ángulo de barrido en vuelo para permitir un rendimiento aerodinámico ideal basado en condiciones cambiantes. En el caso del Tu-22-1003, ese barrido puede cambiar de 20 a 65 grados. Los 4 tripulantes están divididos en 2 equipos. 2 pilotos se sientan al frente en la cabina, apoyados por un navegante y un operador de armas ubicados en la parte trasera de la aeronave. Las cabinas tienen pantallas metálicas removibles para mitigar el impacto de una explosión nuclear, y cada tripulante tiene un asiento eyector que les permite escapar rápidamente cuando la aeronave viaja a 80 mph o más. La propulsión es posible gracias a un par de motores turbojet de derivación NK-25, que están equipados con posquemadores y tomas de aire en forma de cuña horizontal. Este diseño de doble motor proporciona esencialmente al Tu-22-1003 un avión de respaldo si algo sale mal durante una misión. El avión es igual de capaz de volar con un motor,
aunque a una velocidad reducida, como lo es con 2, lo que significa que una falla del motor no necesariamente resulta en la pérdida del avión. El Tupolev 22003 también tiene un sistema de navegación sorprendentemente avanzado, dado lo antiguo que es el bombardero estratégico. Está equipado con radar y un visor óptico de bombas. Este último emite una señal directamente a un canal de televisión que el navegante del avión puede ver. También tiene un sistema de control de vuelo automático de aeronaves, que cuando se combina con otras características de navegación y el sistema de control de armamento de misiles de la aeronave, garantiza que los problemas de navegación, orientación y pilotaje se minimizan. Añade a ese paquete una serie de contramedidas de guerra electrónica, incluyendo dispositivos de radar, reconocimiento y contramedidas, además de dispensadores de señuelos y bengalas. Y obtienes un avión diseñado tanto para la defensa como para el ataque. Sin embargo, son las capacidades de ataque del 2-22003 las que hacen que destruir uno con un dron sea una victoria masiva para Ucrania. Cada 2-22003 viene equipado con un trío de misiles KH-22.000 que puede usar para destruir objetivos en tierra o en el mar. Uno de esos misiles se coloca en una bodega de bombas ubicada debajo del fuselaje del avión, con los otros dos en estaciones bajo el ala. Además del KH-22. Señorita, el avión también lleva 6 misiles hipersónicos antibuque y antirradiación que también están dispuestos en el fuselaje. Si el avión está designado para llevar bombas, puede contener 69 de las FAB-250 de Rusia, que son municiones tontas de 250 libras, u 8 de sus FAB-1500, que pesan 1500 libras. Si esas bombas te suenan, es porque son las municiones que Rusia ha estado convirtiendo en las devastadoras bombas planeadoras que está utilizando para bombardear las ciudades de Ucrania. Eso nos lleva a otra razón principal por la que este ataque con drones significa tanto para Ucrania. No solo ha eliminado a uno de los mejores bombarderos del arsenal aéreo de Rusia, sino que también ha mermado enormemente la capacidad de Putin para destruir su infraestructura. Desde los cielos, volvamos a centrarnos por un momento en el KH-22000. El misil mide casi 37 pies y se erige como uno de los logros más destacados en misiles de la Unión Soviética, según Airplan. Su diseño aerodinámico minimiza la resistencia del aire, permitiendo que el misil alcance velocidades cercanas a Mach 5. Cuando ese diseño se combina con su motor de cohete de combustible líquido, también es un misil de largo alcance. El KH-22 puede recorrer hasta 598.2 kilómetros, suficiente para que Rusia lo lance desde detrás de las líneas del frente de la guerra de Ucrania. Y aún así golpear objetivos críticos en ciudades como Kiev y Kharkiv. Rusia también tiene la opción de cargarlo con diferentes tipos de ojivas, incluyendo ojivas convencionales de alto explosivo, y, si la situación lo requiere, ojivas nucleares que entregan un megatón de poder explosivo. El KH-22 también puede alternar entre modos de altitud baja y alta, con el último permitiéndole subir hasta 89.000 pies, colocándolo bien por encima del alcance de muchas de las defensas aéreas de Ucrania. Rápido también en modo de baja altitud, alcanzando velocidades de hasta Mach 3.5, aunque esa velocidad viene con el sacrificio de viajar a una altura máxima de 39.000 pies. ¿Por qué todo esto importa? Como señala el Kyiv Independent en su informe sobre el ataque con drones de Ucrania contra el Tu-22003, Rusia ha estado utilizando el KH-22 para bombardear ciudades ucranianas. El ingenioso diseño y alta velocidad del misil lo vuelven extremadamente difícil de rastrear y derribar para las defensas aéreas, por lo que es uno de los proyectiles más fiables que Rusia puede usar contra objetivos terrestres ucranianos. Un Tu-22. 1003 menos en los cielos puede significar que Rusia pierde la capacidad de lanzar docenas de sus KH-22 durante los próximos meses. Y empeora para Putin. Rusia ha estado convirtiendo sus bombas FAB-DUM en bombas planeadoras que usa para atacar a Ucrania, y estas bombas planeadoras son notablemente fáciles de hacer para Rusia. Solo necesita un kit de planeo especial que cuesta entre $20 y $30,000, y obtiene una bomba previamente hecha que puede ser lanzada desde detrás de las líneas del frente. Esas bombas aún no son armas de precisión, pero los kits de planeo rusos incluyen sistemas de navegación por satélite que les permiten planear, de ahí el nombre, hasta la región general de un objetivo. Son económicos y destructivos, la combinación ideal para Rusia. Esta última cualidad compensa la falta de precisión, con Rusia más que satisfecha. Si una bomba planeadora toca tierra en la región aproximada de un objetivo, porque sabe que la bomba causará daño, ¿cuánto daño? Para comparar, un fusil automático 25 de 1500, que el Tu-22003 puede llevar, pesa alrededor de 1,5 toneladas.
Eso equivale a alrededor de 1.322 libras de explosivos, más el peso de la bomba en sí. Un solo proyectil de artillería ruso de 152 milímetros solo lleva alrededor de 14 libras de explosivo. Una bomba deslizante FAB-1500, lanzada por un Tu-22M3, tiene más de 94 veces la potencia explosiva de un proyectil de artillería. Por eso Rusia ha estado usándolos tan extensamente. Para el 9 de enero, Ucrania afirmó que Rusia había lanzado 51.000 de sus bombas deslizantes sobre ciudades e infraestructuras ucranianas. Eso equivale a alrededor de 1.457 bombas por mes, aunque la frecuencia de los ataques rusos se intensificó en 2024. Al eliminar un Tu-22M3, Ucrania acaba de privar a Rusia de un avión capaz de llevar y lanzar potencialmente decenas de estas terroríficas bombas a la vez. Eso no eliminará la amenaza de las bombas planeadoras. Rusia aún tiene muchos aviones listos para disparar. Sin embargo, perder un avión tan versátil capaz de disparar misiles y bombas planeadoras significa que Putin se verá obligado a aliviar parte de la presión que está intentando ejercer sobre Ucrania. Y Ucrania lo sabe. Los informes del 9 de abril de un operador de drones ucraniano que derriba un Tu-22M3 pueden ser de los más impresionantes, pero está lejos de ser el primero. De hecho, Ucrania ha lanzado una campaña contra este avión ruso específico que ha visto cómo derriba varios Tu-22M3 en el pasado. Por ejemplo, en abril de 2024, las unidades antiaéreas ucranianas derribaron uno de los bombarderos rusos por primera vez. El bombardero terminó estrellándose en la región de Stavropol Krai de Rusia, después de la decisión de Putin de lanzar un ataque aéreo en la región de Dnipropetrovsk, en Ucrania. Rusia negó que Ucrania hubiera derribado el avión. Su Ministerio de Defensa dijo que el Tu-22M3 se estrelló debido a una falla técnica mientras regresaba a su base. Esto resultó en la muerte de un piloto y la desaparición de un tripulante. Se informa que los otros 2 tripulantes del avión lograron evacuar a salvo usando sus asientos eyectables. Ucrania afirmó que derribó el bombardero ruso con un sistema antiaéreo S-200, incluso más antiguo que el avión destruido. Desplegado por primera vez en los años 60, la mayoría piensa que el S-200 está obsoleto. Ucrania lo demostró. Por primera vez, unidades de misiles antiaéreos de la Fuerza Aérea Ucraniana, junto con la Dirección Principal de Inteligencia, destruyeron un bombardero estratégico Tu-22M3 de largo alcance, afirmó el comandante de la Fuerza Aérea, Mykola Oleshek. También hizo hincapié en señalar que el avión lleva el misil Kh-22, enfatizando cuánto daño ha causado ese misil a Ucrania desde que Putin lanzó su invasión. Los operadores de drones de Ucrania acaban de marcar el primer aniversario de derribar un Tu-22M3 al eliminar otro de los peligrosos bombarderos. ¿Y hay más? El 32 de julio de 2024, el Kyiv Independent informó que Ucrania lanzó un increíble ataque de largo alcance contra el aeródromo de Oleña en la región de Murmansk, en Rusia. Un par de bombarderos Tu-22M3 fueron dañados. Este ataque siguió a uno que vio a Ucrania golpear otro bombardero en un aeródromo a una asombrosa distancia de unos 118.9 kilómetros al norte de la frontera ucraniano-rusa. El portavoz de la inteligencia militar de Ucrania, Andriy Yusov, dijo que uno de los dos Tu-22M3 estaba en restauración en Oleña antes de ser golpeado. La restauración ya había tardado meses en terminarse. Esto implica que Ucrania retrasó aún más el esfuerzo ruso para poner ese bombardero en el aire. Es destacable que el ataque ocurrió antes de que Estados Unidos permitiera usar sus misiles de largo alcance para atacar a Rusia en su propio territorio, sugiriendo que este fue otro ejemplo de Ucrania haciendo un uso brillante de sus drones. Rusia ha perdido aún más de los bombarderos desde abril. En segundo lugar, vimos a Rusia informar que uno de sus Tu-22M3 se había estrellado en Siberia debido a otra falla técnica. Esta vez, es improbable que Ucrania haya causado el daño. El bombardero se encontraba a 2.500 millas de la frontera entre Ucrania y Rusia en ese instante. Sin embargo, es otro Tu-22M3 abajo. Y todo eso lleva a otra pregunta. ¿Qué significa la campaña de Ucrania contra los Tu-22M3 de Rusia para Putin y sus fuerzas? Ucrania está agotando gradualmente las reservas rusas de uno de sus bombarderos clave. Defense Express informa que se cree que Rusia tiene 57 Tu-22M, 3S al menos en papel. Los ataques discutidos hasta ahora han eliminado al menos 4 de ellos, con otro ahora en pedazos en la selva siberiana.
5 bombarderos que podrían haber estado disparando misiles Ka-22 y bombas planeadoras a Ucrania fueron destruidos. El Diario de Seguridad Nacional refuerza este punto, afirmando que Rusia ha perdido el 10% de su arsenal Tu-22M3. El problema actual para Rusia está en los orígenes del avión. Al igual que gran parte del equipo que Putin está utilizando en Ucrania, el Tu-22M3 proviene de la era soviética. Eso significa que es viejo, no ineficaz. Pero como demostró el accidente en Siberia, los bombarderos restantes de Putin seguramente se acercan al final de su vida útil en combate. Los errores técnicos probablemente aumenten a medida que se extienda la guerra en Ucrania. Y la realidad a la que Putin debe enfrentarse es que es poco probable que pueda mantener todos sus Tu-22M3 en el cielo. Ya se está quedando sin repuestos que sus fuerzas puedan usar para mantener los bombarderos, forzando a muchos a permanecer en tierra. Sumando los bombarderos derribados por Ucrania con drones y ataques antiaéreos, el suministro de una de las armas más efectivas de Putin se reduce cada vez más. Las campañas de bombas planeadoras de Rusia sufrirán, y lo mismo ocurre con sus lanzamientos de misiles de crucero contra Ucrania. Con cada Tu-22M3 que se saca de servicio, Ucrania alivia la presión rusa sobre algunas de sus ciudades más atacadas. Pero eso no es todo lo que Ucrania ha logrado. Cada Tu-22M3 le cuesta a Rusia unos $100 millones, pero eso no se está contando. Los misiles de crucero y las bombas FAB que se cargan en las bombas de los aviones son baratas y abundantes. Por eso Rusia está convirtiendo tantas en bombas planeadoras. Sin embargo, cada misil Kh-22 cuesta alrededor de $1 millón, suponiendo que cada Tu-22M3 que Ucrania derriba lleva su capacidad máxima de 3 de estos misiles. Eso significa que puedes agregar otros 3 millones al costo que Putin incurre con cada golpe exitoso. Y con al menos 5 Tu-22M3S destruidos, eso suma 515 millones de golpes de Ucrania han costado a Rusia durante el último año. Putin no puede permitirse absorber tales pérdidas. Para finales de 2024, ya había gastado $200 mil millones en una invasión que se suponía duraría solo una semana. Según algunas estimaciones, se podría estar gastando entre 500 millones y $1.000 millones diarios en la guerra. Independientemente de las cifras exactas, Rusia no puede simplemente asumir la pérdida de más de $500 millones en equipo, y mucho menos absorber tales pérdidas. Cuando cada Tu-22M3 que se saca de los cielos significa que no puede causar un daño equivalente a Ucrania, también hay que considerar el aspecto defensivo. Los ataques de Ucrania a los Tu-22M3 de Rusia son solo un microcosmos de una campaña más amplia contra el poderío aéreo de las fuerzas de Putin cuando se trata del bombardero en sí. Cada ataque a la capacidad de Putin de lanzar bombas planeadoras y misiles de crucero a Ucrania brinda a Ucrania la oportunidad de utilizar sus propios activos aéreos. Desde drones hasta los F-16S, que ha recibido de sus socios occidentales como activos de ataque en lugar de defensivos. Ucrania también ha estado atacando más aeródromos en las últimas semanas. El 9 de abril vio cómo golpeaba varias instalaciones clave en Crimea, con 158 drones, incluyendo un aeródromo militar en Mozdok. Ese lugar alberga varios aviones MiG-31K rusos que pueden lanzar misiles hipersónicos. Hace un mes, Ucrania devastó el aeródromo de Engels, una base desde la cual Putin lanzaba bombas planeadoras y misiles con su flota de bombarderos. Estos ataques, que también apuntan con frecuencia a las defensas antiaéreas rusas, debilitan la fuerza aérea de Putin mientras crean oportunidades para que Ucrania las explote. Quizás por eso pudo golpear un Tu-22M3 con un dron. Ese ataque quizás no fue posible en los primeros años de la guerra. A medida que Ucrania ha desgastado a la fuerza aérea rusa, ha creado nuevas vías para que sus drones y misiles las exploten. Por ende, la destrucción del bombardero en abril probablemente no sea un incidente aislado. Esto podría ser el inicio de una campaña más concertada por parte de Ucrania para finalmente eliminar a los bombarderos clave que han estado devastando sus ciudades por mucho tiempo. La destrucción de un Tu-22M3 por parte de Ucrania con un dron puede parecer un solo ataque contra un activo ruso. Putin sabrá que significa mucho más. Demuestra que el enfoque de Ucrania en los activos aéreos de su país está dando resultados. Ucrania abrió la puerta para destruir más armas valiosas de Rusia en el futuro con su impresionante ataque con drones. ¿Cuánto impacto tiene el derribar un Tu-22M3 del cielo en la guerra de Ucrania? ¿Veremos más de estos poderosos bombarderos ser destruidos en los próximos meses?
Comparte tus pensamientos en los comentarios y recuerda suscribirte a The Military Show para más videos sobre cómo Ucrania está repeliendo la invasión de Putin hacia Rusia. Somos una fuente independiente de información actualizada sobre asuntos militares en todo el mundo y apreciamos mucho tu apoyo.